Continuamos nosotros con más informaciones desde la Universidad Unibol Apiaguay Quitumpa, ubicada en Ibo. Nosotros esta vez vamos a dialogar con el capitán zonal de la Capitanía Macharetí, ¿no? Sí. De la Capitanía Macharetí. ¿Cómo está, hermano? Muy buenos días. Su nombre completo, por favor, y también cómo está apoyando la Capitanía a esta movilización que están realizando la juventud aquí en esta, bueno, pues con esta protesta que tienen ya iniciada desde el día lunes. Muy buenos días. Ya, hermano, buen día. Buen día, agradecer más que todo de que tiene esa predisposición de poder estar junto a nosotros y saber recabar la información. Mi nombre es Delfín Torres, yo soy el dirigente zonal y bueno, ustedes saben de que la lucha siempre va a ser firme en el tema orgánicamente. Nosotros hemos quedado de estos problemas que han nacido a partir del lunes. 5 días, hermano, de que estamos sufriendo frío, noche, las hermanas, los hermanos igual. Imagínense de que nace un sencillo problema, se está haciendo un grande, por no saber direccionar como una autoridad de turno en caso de que deben hacerlo. Ustedes saben de que cuando hay voluntad de la autoridad de la cabeza, todas cosas se sujetan al tema del problema. Imagínense de que ustedes públicamente, físicamente lo están viendo, de que las hermanas donde se encuentran en una posición firme, de que la zona, zonalmente nosotros hemos decidido apoyar a todas las peticiones que están haciendo los compañeros, los estudiantes de la universidad, y el tema de su pedido tiene que ser por justa razón, y por eso nosotros nos hemos plegado igual a nivel de las 8 comunidades de que sí, nos vamos a pleguear a ese tema del apoyo, y eso ha sido la determinación que ha tomado las 8 comunidades. Como capitanía. Como capitanía Ya. zonal. Capitán, ¿a qué autoridades se espera el día de hoy que puedan arribar hasta aquí a la comunidad de Ibo, especialmente aquí en la Unibol? Sí, hermano, anteayer cuando hemos determinado la última decisión que no se ha podido entablar el diálogo con ha sido el caso de personajes que llegaron a la universidad, voy a lamentar mucho de que en vez de solucionar a veces nos gritoneamos el caso, y eso no es la forma. De verdad a mí me molesta de que en nuestra casa vengan a querer cocinar las cosas de que no le corresponden. Sí, como autoridad sí tenemos toda la predisposición de poder arreglar, es la intención siempre para recibir cualquier autoridad. Lo que sí hemos determinado, hermano, de que directamente hemos mirado hacia arriba el ministro de Educación y también las otras autoridades departamentales, lo que se está hablando de la CIDO, igual las otras autoridades que competen estar con nosotros, La igual PG. la PG Nacional. Igual hemos estado ya con los hermanos de que sí, ellos tienen la predisposición. Hoy día hemos agendado y pienso de que hoy día estamos esperándolo nosotros. Toda la noche igual nos hemos planificado y hemos hablado de que la posición de nosotros apoyar a la universidad, apoyar a nuestros dirigentes comunales, es de que sí. Lo que no me gusta, hermano, es de que ustedes conozcan bien, de que ya demanden a nuestros dirigentes comunales, por sí de que estén apoyando a reclamar los derechos. Eso, hermano, de que tenemos la agenda. ¿Quién lo ha demandado y a quiénes han demandado? Tengo de conocimiento de que sí, yo he estado con Luis Chamario, de que llegaban los mensajes de que igual está planteada la denuncia en Macharetí ante la Fiscalía. Y nosotros hemos estado esperando, hemos estado firmemente resguardando ese tema, porque, en fin, somos del pueblo y tenemos a cualquier dirigente, digamos, respaldar. Y por esa razón es de que toda la base zonal y mi base de las comunidades igual la han resguardado una noche, imagínense. Muy bien, muchísimas gracias entonces, hermano. Nosotros desde la Unibol llegamos con estas informaciones para la Red Chaqueña de Comunicación, ACLO Regional Chaco en Bolivia.